Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Pirca Stone, soluciones integrales a problemas de humedad. 2-411-7171, www.pircastone.com. Amigos, bueno, este tema comienza la semana turístico, santa, ciclística y cerveceril y alguna otra cosa más. Y seguimos hablando de carnaval. O sea, sí tenemos el carnaval más largo del mundo. Finalmente, todo el año es carnaval. Sí, bueno, esa es otra. Por lo menos para la justicia. Bueno, vamos a profundizar con nuestros invitados, el doctor Eduardo de Freitas, director de Agadu, y el escritor y periodista Pablo Bierzi. Opiniones sobre la parodia en torno a Juana de Ibarburu. Juana de Ibarburu es una figura, obviamente, que no vamos nosotros a redefinir acá y que podía haber sido sujeta y objeto de parodia durante muchos años. El tema es una versión sobre Juana de Ibarburu que escribe el señor Diego Fischer, que titula Al encuentro de las Tres Marías y que sirve de soporte para la parodia de Cíngaros, que lleva creo que ya 2 años, ¿no? La isla del... Fue en el 2016. 2016. La circunstancia, nosotros tenemos acá el reglamento de carnaval en el tema capítulo 2 del control de los repertorios. Queríamos saber cómo ven ustedes desde el punto de vista reglamentario, por un lado, y luego desde la experiencia personal, cómo viven esta circunstancia. Cada uno de ustedes tiene un rol diferente, ¿verdad? Usted tiene un rol institucional y como comentábamos recién un poquito cuando íbamos a la pausa, le toca estar en un lugar donde 2 por un lado, convertidos en parte de una causa, la demandada, y 1 por el otro, la otra parte de la causa, el demandante, son los 3 socios de Agadu. ¿Y Agadu tenía que ser juez en esto? No, el tema está muy buena la pregunta. Primero de todo, gracias por Bienvenidos, por favor, por a los invitarnos. dos. Gusto. El tema se centra justamente en ese tema. Cuando un autor en su calidad de autor, y es socio de Agadu, plantea una denuncia, ha pasado, sobre temas que pueden vincular hasta plagios o reproducciones. No solo en el ámbito del carnaval, ¿no? ¿Verdad? En el carnaval ha sucedido poco la circunstancia de esta. Nosotros lo que hacemos formalmente, digamos, por el estatuto es invitarlos a hacer una mediación. Agadu no interviene a calificar cuál obra es la originaria, si hay una obra derivada sin autorización, si puede haber una imitación. No nos metemos en ese tema porque en definitiva el estatuto lo que regula es la posibilidad de que las partes diriman sus controversias en un tribunal arbitral. ¿Y ustedes no tienen que defender el derecho de autor? Defendemos el derecho de autor. Porque hicimos campañas, vimos a muchos de ustedes claro. Concitando votos en campañas, porque ustedes tienen cargos directivos que se someten a votación entre los autores, y bueno, y pedir el voto justamente para defender el derecho del autor. Yo, María Inés, soy el director general, ¿no? Está claro, soy por técnico, encima de... Por encima mío están los autores, que son los que gobiernan la sociedad, ¿no? ¿Verdad? Nosotros implementamos nuestras políticas y administración. Y en realidad defendemos a los autores, pero cuando hay un conflicto entre ellos y cuando ambos afirman una circunstancia en la cual defienden sus derechos convocándose como autores de la misma o que no han imitado en este caso o que no han incurrido en infracciones o que defienden sus derechos, el vehículo que tenemos es la posibilidad de la mediación, o sea, llamarlos con la posibilidad de que las partes concilien en un acuerdo. Eso es lo que hacemos en muchos casos y en muchos casos se arreglan estos temas y ha pasado también en carnaval. Yo he escuchado algo que comentaba Pablo, que lo comentará, que según la posición de cada autor muchas veces los temas suben de tono o no suben de tono. Y luego tenemos un mecanismo arbitral en que cada autor nombra un árbitro y Agadu, el consejo directivo, nombra al tercero para que dirima el tema. Pero esa situación no es obligatoria para las partes y en la medida que un autor no está satisfecho con el proceso de mediación porque entiende que las propuestas que se le hacen, lo ha confesado Diego Fischer, ¿no? En definitiva lo ha dicho, perdón, lo que se me ofrecía o lo que se me decía no alcanzaba, yo he visto los documentos, estuve refrescando un poco la memoria,
mirando documentos, lo que se le llegaba a ofrecer en el tema de la mediación no satisfacía su derecho. Eso y siempre a consecuencia posteriori de que se presente el conflicto, obviamente. Exactamente, exactamente. También él comentaba... Porque lo que dice Fischer es que él se enteró de que estaba pasando eso con su libro mirando por televisión, la parodia. Dice, pero esos son fragmentos copiados textualmente del libro Al encuentro de las Tres Marías. Claro, él, por ejemplo, decía ayer en un programa de televisión, que yo no pude estar presente, él hablaba y decía que inclusive la funcionaria de Agado le había dicho, bueno, que si él quería directamente prohibir la representación, que no subiera el espectáculo al teatro, lo podría haber comunicado, al escenario. pero siempre es el autor. Agado en ese caso no hace de juez y parte. Agado interviene entre socios ofreciendo esos mecanismos. Pero si él está dijo, en su derecho de bajarlo del espectáculo, quiere decir que lo asiste derecho sobre ese texto. Bueno, el tema es subjetivamente lo que piensa cada uno. En el caso de él, entendía a Diego que le asistía al derecho de tener razón, naturalmente. Pero no es eso un mecanismo. Y lo podía comunicar. Ahora, pero la otra parte le podría decir... sin que haya una decisión judicial de que se está cometiendo un delito. Él lo podría llegar a comunicar. Que la otra parte lo aceptara sería otro problema. Puede decir, miren que eso que están haciendo yo estimo que lesiona mi derecho. No hay un derecho de censura. Por eso le decía, ¿no? Claro, está prohibido. Y sí, la única que puede actuar es la justicia, la que podría llevarse una medida cautelar. De tipo cautelar, preparatorio, en la que yo digo que hay una copia, una imitación, entonces Bien. yo quiero que se interrumpa esa comunicación pública. Y él no lo hace, y él entonces entra en la vía de la mediación. Y ahí, cuando ustedes entonces no logran una instancia conciliatoria que proponen a las partes, entonces Agado se retira y Fischer va a la justicia. Más bien nos retiran porque el socio es el que toma la decisión de decir, el proceso de mediación no tiene resultados porque entiendo de que no se satisfacen el estándar de la negociación, del monto que yo reclamo, la expectativa que tengo, y en consecuencia me voy a reclamar judicialmente con su abogado, y así lo hizo, ¿no? Ahora hay quien dice, bueno, pero Diego Fischer podría haber hecho la vista gorda, después de todo es carnaval, es una cosa muy especial. En tu caso, Pablo, ¿tú sentiste que fuiste plagiado? Pueden ser situaciones distintas, quizás hubo una inspiración en tu libro sobre los Andes, no lo sabemos. Este año. Sí. Lo dijeron, no lo trajiste. Bueno, primero un gusto estar acá. Segundo, Eduardo de Freitas, no sé si saben, que es la persona que sabe más, o de las que más sabe de derecho de autor en Uruguay, como detalles y todo. Respecto a la pregunta... Es un gran escritor y te... Bueno, respecto a la pregunta... Se ve que alguna vez te quisieron plagiar y tuviste que... Es por eso que está invitado a nuestro programa, bien, si como corresponde. Gracias, Inés. No, en el caso personal, o sea, yo quiero hablar como autor, que justamente ahí me citó el abogado de Sosa porque pasó lo mismo este año. Gumer Pérez. Exacto, Gumer Pérez. Como autor, yo no tengo el menor problema de que primero, respeto, obviamente la ley de derechos de autores es la básica, o sea, vivo de eso, o sea, no la voy a respetar y me parece que las normas están para cumplirlas a rajatabla, pero también está la posibilidad de la persona que no se siente menoscabada por la norma, o sea, no se siente menoscabada por ninguna acción de terceros. Gerardo escribe una columna sobre mí, yo me puedo sentir ofendido o no, me puedo sentir halagado. Entonces, el hecho de que a mí una parodia con tres características, que el hecho de que sea en carnaval, que hay una permisividad, se afloja en el super-yo, o sea, todo es un clima especial. Segundo, me da la posibilidad, una parodia, para mí, de acceder con mi obra, aunque yo sé que es burlesca, es una imitación burlesca, yo sé todo cómo es una parodia, como fue el Quijote con las novelas de caballería, es clarísimo. Exacto. Pero yo sé que es así, pero también me da posibilidad, esta es una opinión personal que fue diferente a la de Fischer. Bien. Me da posibilidad de acceder a públicos que yo no accedo, o que de repente en ese público es como entrar en las redes sociales. Claro, aunque tomen diálogos enteros, pasajes enteros, a ti no te genera problema. Porque se sabe, no tengo el problema, María Inés, porque están usando mi obra, se anunció, no lo están escondiendo, no tengo el menor problema, no me siento que me están menoscabando. Y además tengo que agregar un tercer elemento, que esto sí hace de mi historia, es que yo me pasé 20 años, que vos sabés, Gerardo, que me presentaste un libro escribiendo sátira. O sea, sátira es contar la verdad en broma. O sea, en la otra del lado del mostrador, donde yo me llamaban para amenazarme, para insultarme porque estaba tomándoles el pelo o haciendo imitaciones burlescas de...
Entonces yo no voy a dispararme en el pie. Claro. Yo ya lo hice eso, entonces... Y sé que es riesgo, que es... No, te entiendo. Son dos autores. Uno que entiende que en ese caso él no su se derecho, sentiría digo. agraviado y el otro que se sienta... Luego está la ley Exacto. y el que se siente agraviado. Fue a la justicia y la justicia sabe que usted tiene razón. Exactamente. Acá se vulneraron sus derechos. Pero en el caso de uno, yo ni siquiera, ni iría a Gado. No te pasa por la cabeza. No se me cruza por la cabeza. Jamás se me hubiera planteado hablar con Eduardo de este tema. Jamás en la vida. Está bien. Capaz que Pero él te siente- entiendo que Sí, Diego sí, Fischer sí lo Bierzi, ocurra. capaz que vos sentís que vendés más libros. No me gusta decirlo de esa manera, pero es verdad. Yo lo Marinés. pregunto, Lo Bierzi. preguntaron y es correcto. Y la gente que piensa que vender libros es algo elitista, que escuché ahí que dijeron la élite versus pueblo. Pseudo-intelectuales. Vender libros es como un trabajo de picapedrero. Vos vendés libros. Muy es un poco. trabajo Además, durísimo. muy Hay que poco. recorrer el mundo si tenés suerte. Medio tras medio y vendés 100, 200. Es un trabajo agotador de sudar la gota gorda casi manual. Yo quería, mirá, perdón. No, al Marinés. contrario. Me gustaba aclarar, o Sí. si me lo van a preguntar, capaz que de ansioso me quiero adelantar, a cuál es el concepto de parodia. Yo tengo el reglamento o acá de adelante. reproducción. Podemos leer lo de... No, pero ¿qué? No. Yo quería decirte lo que era jurídicamente la apreciación de la situación de parodia, porque se ha hablado de que la ley de derechos de autor no tiene como excepción la parodia. Aunque la tuviera establecida, muchísimas legislaciones no aceptan la parodia, y aunque la tuviera establecida, tenemos que tener cuidado qué significa la parodia en derechos de autor. La parodia en derechos de autor, que lo que busca, como bien lo definía como autor Pablo, lo que busca es la hilaridad, la sátira, digamos... Una imitación provocar burlesca. burlesca, Así digamos, lo define el diccionario. Exactamente. una buena onda, digamos, pero no busca para nada que haya confundibilidad de obras, no permite que yo, en definitiva, la parodia me abrogue a mí el derecho de que la obra parece que fuera la mía, la que le corresponde al otro autor. Y, por supuesto, no debe haber intención de ofender. Entonces, en este caso puntual, aunque existiera la parodia, tenemos que respetar el concepto. Es decir, no significa la parodia un inundar y tomar la obra que yo quiera. Que a Pablo especialmente diga, me parece, y es verdad, el hecho de carnaval es un hecho muy especial, se hacen un montón de cosas que en realidad no deberían teóricamente hacerse, eso lo hemos hablado muchas veces con la gente del carnaval, pero hay una circunstancia popular especial. Entonces, quería hacer esa disquisición, porque es importante señalar que los derechos de autor, en definitiva, son los que son el eje de toda la protección, el estímulo a la creación, la innovación. Pero en este caso especial, lo que se pone en discusión es, ¿realmente hay una confundibilidad de las obras? ¿Realmente, en definitiva, esta es una situación de una reproducción no autorizada, que violenta, que ofende, etcétera? Para la justicia... Bueno, y no hay un duda. fallo. Acá hubo, claro. Hay una También cosa que te agregaría, sí. Eduardo, ¿verdad? Que además hay que aclarar que... Volvemos en instantes, ¿eh? Sí, que en la parodia de carnaval es efímero, o sea, lo que se lleva el espectador, no se lleva un folleto, no se lleva un libro, se lleva la emoción, la sensación del espectáculo, ese específico, se terminó, es efímero. Exacto. No muy se bueno. graban, no se difunden, no se editan, no se lo que publican. Pero no se No lleva son una- efímeros los beneficios comerciales, ¿no? Eso, Claro, pero son no es que materiales te y reproduzcan un libro, una fotocopia, Claro, no es una claro. página web que te sube un PDF, no es esas ONG nuevas que quieren abolir el derecho de autor, es Claro. distinto. Independientemente de que tenga de sus razones, Fischer, absolutamente Sí, legítimas. Absolutamente legítimas. Totalmente. Si él se siente menoscabado, me parece absolutamente legítimo. De la misma manera que yo no me sentiría. Claro, claro. Al contrario. Vamos a ver dónde van a pasar ustedes esta semana. Nosotros en la tarde en casa, pero hay quienes ya están en Tres Cruces. Móvil de Magdalena Correa. Muchas gracias, Marina. Retomamos el contacto, es cierto. Y hay buenas noticias de alguna manera para lo que tiene que ver con el movimiento aquí en Tres Cruces, porque después de un carnaval bastante complicado o flaco, como ha utilizado ese término Osvaldo Torres, jefe además de la torre de control de aquí, bueno, ha sido más o menos similar al de los últimos años, se podría decir. Unos 150.000 pasajeros se estima van a circular por el entorno de la terminal entre hoy y el próximo domingo. Pero vamos a conocer los detalles porque es un turismo especial, además está acompañado de un feriado al lunes siguiente. ¿Cómo le va, Torres? Bienvenido a La Tarde en Casa. Bien, bueno, déjeme decir algo. No, retomando lo que usted dice, digo, bueno, habíamos tenido un carnaval realmente un poco polémico con aquello del comienzo de las clases, que de alguna manera hizo que la gente
dudara, ¿verdad? En esta oportunidad veíamos con cierta preocupación lo que podía pasar en esta Semana de Turismo, pero los números iniciales, la tendencia, la proyección, digamos, que estamos teniendo ahora, nos permite señalar que en el peor de los casos vamos a estar igual que el año pasado, que no fue tan malo, ¿verdad? Entre hoy y el domingo tenemos puestos en el sistema 3.500 y pico de servicios, entre arribos y partidas, para darle transporte a unas 150.000 personas en este primer capítulo de la Semana de Turismo. Después ya veremos qué pasa con el feriado corto del día miércoles y jueves. Y bueno, después tenemos el gran final extendido entre domingo y lunes. Yo creo que la gente en su mayoría no va a tener en cuenta el feriado del lunes. Es lo que uno haría, ¿verdad? Aprovechando de que tenemos un feriado, de repente llegar a casa, acomodarnos con más tiempo para poder retomar las actividades laborales o estudiantiles, ¿no? Cuando se habla de proyección, ¿son personas que ya compraron boletos, pasajes? No, la proyección nuestra es un poco elemental, ¿no? O sea, lo mismo que cuando manejamos cifra de cantidad de pasajeros, porque a veces se cuestiona de dónde sacamos nosotros, no contamos la cantidad de pasajeros. El único dato cierto que tenemos es la cantidad de servicios que registra nuestro sistema. Y la proyección viene de lo que fue la Semana de Turismo del año pasado, del análisis de este carnaval pasado con el anterior y cómo viene siendo la actividad día a día, mes a mes, cosa que nosotros analizamos permanentemente. De ahí sacamos conclusiones. La primera conclusión es que seguramente vamos a estar igual que el año pasado en materia de cantidad de servicios acá en Tres Cruces a comienzos de la Semana de Turismo. Uno puede imaginarse, teniendo en cuenta las diferentes fiestas que hay y demás, pero ¿cuáles son los destinos o por lo menos los servicios que más se refuerzan por estos días? Bueno, a mí particularmente me interesaría destacar, más allá de los habituales, que pueden ser el litoral, las termas, la Semana de Paysandú, lo que pueda pasar en el este del país o en la línea de frontera con los tours de compras, por llamarlo de alguna manera, con las excursiones fuera de fronteras que pueden tener como destino excluyente el sur de Brasil o el norte argentino, Cataratas, el sur de Brasil, Bariloche. Pero hay destinos que no figuran aparentemente desde mi perspectiva en las grandes escaparates, ¿no? Que puede ser Andresito, que puede ser La Charqueada, San Gregorio, aquellos lugares, yo qué sé, medio del Uruguay profundo del que poco se habla, pero que hay muchos uruguayos que los conocen y concurren, ¿no? Reyes, le agradecemos este contacto. Seguramente en el correr de la próxima semana volveremos a hacer un balance de cómo se dio, principalmente los primeros días de la Semana de Turismo. Muy amable. Así será. ¿Usted se va de vacaciones? No. Se queda por acá nomás. Muy bien. No sé, Mariné, Gerardo, si los voy a tener la semana que viene. Yo por lo pronto sigo al firme aquí en Los Móviles. Muchas gracias, Magdalena. Te mandamos un abrazo. Gracias por hoy. Te esperamos el lunes. ¿Ni se le ocurra irse, que dijo que si la vamos a tener en Los Móviles la semana que viene? Yo estaba hablando con los invitados. Usted estaba hablando con los invitados. Ocurra, no. Estaba distraído. Yo, sin embargo, estoy atenta a la recomendación de Sergio Puglia. Tenemos alguna en producción que se va lejos. Bueno, no importa, ¿no? Pero hay gente que usa su licencia, Sotelo. No sea envidioso, porque le van a hacer una parodia en carnaval y yo no lo voy a defender. Mientras sea solo una parodia, no me preocupa. Preste atención a la recomendación del chef número 1 del Uruguay. Sergio Puglia les recuerda... Así como Puglia y usa queso rallado artesano, el mejor es queso, rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, del tamaño que quieras, apto para celíacos por estar libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Xi'an, tienda inglesa, Macro y los mejores comercios de plaza. Lo recomienda Sergio Puglia en todas sus comidas. Queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. www.artesano.com.uy